Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos hoy. Tal vez esperaban a Alexander, pero yo soy Maritza, la directora de Somos Familia, y estamos aquí hoy para ah, no celebrar, pero observar el Día Mundial de la Lucha en contra el SIDA y aumentar la conciencia y también hablar del impacto que pueden tener familias y amistades en tener mejores éxitos para sobrevivir con el SIDA. Y tenemos el placer hoy de estar con una persona muy especial, Marco Castro Bojorquez, que ha estado con nosotros en Somos Familia por muchos años y le agradezco mucho que se ha unido hoy con nosotros. Es un experto en VIH y derechos humanos, aboga por los derechos de las personas con VIH y sí, también hace películas. Y si han visto, ¡ay, Satos! Si han visto El canto del colibrí o Tres gotas de agua, esta es la persona que le tienes que dar muchas gracias por haber creado esas películas. También Marco ha ganado un premio de Somos Familia por nuestro 10 aniversario hace 3 años y ahí no se lo pudimos presentar en persona, pero ahí está y lo recibió por todo el trabajo que ha hecho con Somos Familia y para la aceptación familiar por años de años. Marcos, bienvenido. Me voy a callar un poquito. Muchas gracias, Maritza. Antes que nada, yo quiero pues decirles a todos que yo estoy comunicándome con ustedes desde las tierras que pertenecían o que fueron robadas de la gente Washoe. Aquí yo estoy ahora mismo en Reno, Nevada. Entonces quiero celebrar, quiero honrar y agradecer la oportunidad de estar en estas tierras que fueron arrebatadas a esta gente hermosa, la gente Washoe, perdón. Y Maritza, me da mucho gusto, no me da mucho gusto lo que le pasó a Alex, pero me da mucho gusto estar contigo porque eres una persona que yo te quiero mucho y te admiro y eres mi compañera. Y a Alex le mandamos un abrazo y que se mejore pronto. También me hubiese gustado mucho estar con él, pero qué gusto de ver a tus gatos también, que hicieron una aparición medio, ¿no? Twilight Zone. Sí, sí, y también quería darle, hace tiempo que no hablamos, pero darte muchas gracias por el trabajo que hiciste en el principio de esta pandemia para organizar a organizaciones, para hacer programación de gente y dignidad, que trabajamos juntos en ese proyecto, trayendo información sobre el COVID a la comunidad en español, que faltaba bastante. Y que ustedes siguieron de una forma muy hermosa porque yo he visto y he participado en varios episodios de los sábados y también con otros grupos, ¿no? Que se pusieron las pilas y ahora yo creo que casi es parte de la programación de muchas organizaciones. Yo no creo que vayamos a regresar a algo, lo que le llamaríamos normal o como era antes, hasta dentro de unos 2 años, yo creo. Así Sí. que la gente afiance sus programas mediáticos, porque esa va a ser la forma más, esa va a ser una de las formas más eficaces para al alcance a la comunidad. Pero yo quería agradecer también a Somos Familia por tener el acerto de observar el Día Mundial de la Lucha en contra del VIH o el SIDA, porque es una fecha muy importante. Existen aproximadamente casi 38 millones de personas que han muerto por complicaciones del VIH. Entonces, todas esas personas son mis ancestros. Yo estoy muy orgulloso de ese ancestro, de ese linaje. Yo, pues, es importante que recordemos a todas esas personas, familiares, amigos,
que se nos fueron de una forma bastante dolorosa, sufrieron muchísimo, algo físico porque la enfermedad es muy fuerte, pero también sufrieron muchísima discriminación y muchísimo rechazo de inclusive sus familias, o a veces primordialmente de sus familias. Y yo creo que ahora nosotros, las personas que vivimos con el VIH, pues no nos las creemos porque pensábamos que nos íbamos a morir en unos años. Yo tengo vivo como 20 años que no debería de estar vivo, pero aquí estoy, ¿no? Y contento también de que estés aquí con nosotros estos 20 años, porque si no, no nos hubiéramos conocido. No, solamente para agregar que el Día en contra del VIH mundial es el martes, pero estamos observando un poquito temprano para utilizar este espacio donde la gente se unen con nosotros para tener este tipo de plática los sábados. El año pasado yo estuve en Mazatlán, en Culiacán, haciendo unos eventos, y este año me voy al día 3, así que casi, ¿no? Sí. Pero es importante también que nos recordemos que las personas que vivimos con el VIH, el VIH ya no es una enfermedad mortal, sino es una enfermedad crónica manejable. Pero no significa que ya estemos bien. La pandemia, de hecho, del VIH se ha complicado con la pandemia del COVID-19 y va a causar muchísimas muertes que no hubiesen pasado si no fuese por la otra pandemia, ¿no? Y sí, es algo difícil porque, pues porque en el VIH las medicinas no son el problema, sino el acceso y la equidad, ¿no? La gente ahora no tiene por qué contraer el VIH porque existe un medicamento que puede evitar, yo lo digo al 100%, entonces, y las personas que vivimos con el VIH, que somos indetectables y que estamos en tratamiento, no podemos transmitir el virus tampoco. Así que no discriminen, porque gracias a nosotros ustedes tienen ahora una medicina para mantenerse sanitos, ¿no? Muy importante esa información porque eso es parte del estigma, ¿verdad? Del SIDA, del VIH. ¿Nos puedes decir un poco la diferencia? Sé que muchas veces se dice VIH, se dice SIDA, pero no es lo mismo. Cuéntanos un poquito de cuál es la diferencia para los que no sabemos. Es algo muy, muy raro porque las personas que son diagnosticadas con el SIDA son personas que tienen un porcentaje de las células T ayudadoras, que son las que utilizan los médicos para medir qué tanto cómo está tu organismo inmunológico, cómo el VIH lo ha afectado. Entonces, no son muchas las personas que se diagnostican de forma tan tarde. Los latinos somos buenos para diagnosticarnos tarde, pero no. Entonces, a las personas que ahora se les llama, que han sobrevivido a esta pandemia del VIH, que tienen 30 años o más viviendo con el VIH, a muchos de ellos se les diagnosticó como el SIDA, porque era el último diagnóstico que se les daba, porque ya casi se iban a morir, ¿no? Entonces, imagínate tú, 30 años después, no te mueres, y te dijeron, ¿no? Un trastorno emocional de las personas viviendo con el VIH. Trastorno emocional no, pero una afectación emocional. Entonces, y el VIH, que es lo que se diagnostica más comúnmente ahora, y que de hecho comunidades hemos descubierto que la palabra SIDA tiene muchísimo más estigma, acaso el peso estigmatizante que el VIH, entonces mucha gente está tratando de utilizar VIH en vez del SIDA, pero las personas que se diagnostican del SIDA se enojan, entonces yo utilizo los dos, para estar en paz con todo el mundo. Como yo lo entendía, y dime si es correcto, es que
el SIDA era como un nivel de VIH más alto. Sí, Como ya, ok. ya el último nivel, ¿no? Y el VIH es básicamente una persona que vive con el VIH. El Con, SIDA, acá, ya. y el SIDA, nadie se muere de SIDA o de VIH. Son las Eh, complicaciones las de complicaciones. otras cosas. Ujú. Porque Ah, lo que hace el virus del SIDA es quitarte todas las defensas inmunológicas. Entonces las enfermedades infecciosas eh, oportunistas son las que se encargan de matarte. ya. Bueno, Gracias por por clarificar eso, porque es algo un poco complicado que no todos entendemos bien. y yo creo que es cuestión de que las personas encargadas, las autoridades de salud, se pongan las pilas para poder cambiar eso que es bastante conflictivo también y que causa estigma y que hace que nuestra comunidad se divida, ¿no? Mm, Cosa que parece ser que las, las, las autoridades de salud les gusta mucho hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero existe una gran diferencia. sí, Y luego la gran diferencia de la diferencia es que ahora ya existen medicinas que pueden parar ese, ¿no? la Es, transmisión. sí, exacto. Sí. Marco, cuéntanos un poquito de tu historia de VIH y cómo llegaste a abogar por los derechos de las personas con VIH y sí, todo el camino que has El tomado camino. en este. Pues mira, hubo mucho tiempo donde yo no hablaba del VIH. Y cada vez que veía una revista y había un anuncio de medicinas para el VIH, yo le daba me la pasaba. No, no, si no, no, estaba en negación total. Eh, Era mucho miedo. No era yo VIH positivo, pero era tanto el miedo que ni siquiera quería saber de nada. Yo me pasaba así, ¿no? Ujú. Comerciales, pum. Entonces, pero yo me vine a San Francisco, llegué de México en el año 94 y en un par de meses yo empecé a trabajar con Shanty Project eh, como educador, haciendo teatro de guerrilla o guerrilla theater Ujú. en la estación del metro, en la estación del BART, en la calle, de la calle 16 y la Misión. Y les enseñamos a la gente en las tardes a cómo ponerse los condones en español, ¿no? Y mucha gente empezaba a platicar con nosotros y le dábamos toda la información para que se hicieran la prueba y si salían positivos, eh, el gato se está haciendo travesuras. Y salían positivos, les dábamos toda la información para que se atendieran, ¿no? A las personas latinas inmigrantes. Y yo también trabajaba en un programa que se llamaba Bridges for Kids de Catholic Charities, donde yo era como el big brother de una chica que se llamaba Rosita o Rosichi, le decía yo, y sus padres eran VIH positivos. Entonces yo me llevaba a la Rosichi los domingos, todo el día, y era como, pues, como un apoyo emocional para ella. Trabajé por muchos años haciendo eso Qué nada más con lindo. Rosita, ¿no? Rosita, yo creo que ya se ha casado y tener hijos y todo, pero yo perdí rastro con ellos. Eh, y entonces en el 99 a mí me diagnosticaron con el VIH. Y yo era educador del VIH, ¿no? Fue muy conflictivo. Me enojé muchísimo Imagino. con prevención, ¿no? Eh, Porque yo siempre decía que en los programas de prevención yo nunca me veía, no, nunca me veía reflejado. Entonces, después de que me diagnosticaron el VIH, yo me fui del activismo del VIH. Mm. Estaba muy enojado porque me sentí traicionado eh, y no volví a trabajar con el VIH hasta que estaba en Los Ángeles en el 2014, creo, algo así. Sean Stroll, que es un activista muy importante de ACT UP, de los tiempos de ACT UP, me llamó, yo estaba en Lambda y me dijo que estaban organizando una conferencia donde iban a entablar diálogo acerca de la criminalización del VIH, de personas viviendo con el VIH, y que le gustaría a él que yo participara como organizador. Entonces,
empecé a trabajar ahí con ellos en el HIV is not a crime, las conferencias. Y entonces me dice como si al final de la conferencia ya yo tenía una familia nueva de activistas que todavía siguen seguimos juntos. Y yo regresé de la conferencia que tuvo lugar en Idaho, Ujú. yeah, en Grinnell, Idaho. Yo regresé con la convicción de que yo iba a luchar porque se quitaran las leyes en California que criminalizaban a las personas con el VIH. Y trabajé en ese proyecto hasta que logramos la meta en el 2016. Y, y entonces las personas que viven en California y que viven con el VIH ya no tienen que preocuparse también que potencialmente los vayan a enviar a la cárcel porque el novio se enojó y, ¿no? Que es lo más común. Yo creo que existe una percepción totalmente errónea que las personas que vivimos con el VIH vamos por la vida transmitiendo el virus a más no poder, ¿no? Eso es totalmente erróneo, no Falso. es cierto. Eh, Hay una minoría bastante pequeña de personas que tienen ese tipo de comportamiento, pero no reflejan a todos los que vivimos con el VIH. En cambio, Claro. la criminalización lo que hace es que eh, para o no ayuda a terminar con el VIH, porque la gente no se hace la prueba porque no quiere Sa- saber, porque si Ujú. no te meten a la cárcel, ¿no? Es muy, muy fuerte. Y Sí. ya van como unos 8 estados de los Estados Unidos que han cambiado, han modernizado o han abolido las leyes con el VIH. California fue el estado número 3. Oh, wow. Después Gracias de, por ese trabajo, Marco, es tan importante porque también pienso que tal vez causa aislarse las personas un poco si se sienten que pueden ser criminalizados por ah, cosas bien normal de sus vidas, tener relaciones. es fuerte, Marisa, y también eh, hubo investigación por parte de Williams Institute. Trabajamos muy, muy juntos. Y esa investigación que hicieron del Williams Institute nos enseñó, nos mostró que las personas que eran más criminalizadas y penalizadas eran las personas de color inmigrantes Mm, y transgénero. ¿Sabes? Los inmigrantes transgénero, las chicas transgénero eran las más criminalizadas. Y, y existen también cosas muy feas que les pasa a las personas que las meten a la cárcel por el VIH, porque también en unos estados a ellos los ponen en la lista de depredadores sexuales. oh, wow, Entonces tú no andas con sabía. sí, tú andas con tu drive license y dice ahí, ¿no? ¿Cómo dice? Predador sexual o algo así. Ahí, Wow. sí. Para que te des cuenta qué feo es, que en vez de que el Estado o el gobierno te ayude a que salgas de esta enfermedad que es bastante difícil, te meten a la cárcel, como si no tuviéramos nosotros enough, ¿no? Ya, ya. Pero, en fin. Marco, cuéntame un poco de cómo nuestras familias y nuestras amistades pueden ser un apoyo o no sé si tienes algún ejemplo de tu historia, de alguien con quien has trabajado, que tú sabes, ese apoyo hizo una gran diferencia en su vida y le ayudó como a no sobrevivir, pero superar y tener una mejor vida am, con, con Con el VIH. VIH. Ya. Pues así como la aceptación familiar del VIH debería de ser también parte de la programación de personas que trabajan con familias que son queer, porque el VIH es casi, a pesar de que, porque la comunidad queer el VIH es muy prevalente en la comunidad queer. Ahora mismo las personas de color, el VIH se ha hecho más femenino y más morenito, negrito, ¿no? Eh, También de funders, la gente que da dinero para el VIH,
se han retirado porque ya no está tan blanco, ¿no? Entonces, es exactamente como el COVID-19, ¿no? El VIH es un fenómeno social que se puede medir casi, en casi exactamente de acuerdo a tu nivel social, ah, económico y social. O sea, si tienes mucho dinero, vas a estar muy bien. Si eres pobre, vas a tener muchos problemas con el VIH y lo que te va a afectar más es las barreras estructurales, como por ejemplo la falta de vivienda es algo súper, súper importante en personas que vivimos con el VIH, incluyéndome a mí por un tiempo. Las otras enfermedades como la diabetes en nuestras comunidades latinas es bastante fuerte. Sí. Entonces, la familia latina nosotros tenemos que tener en nuestra conversación, en nuestra vida diaria, tenemos que incluir cosas como enfermedades como la diabetes, la pobreza, la salud mental, el VIH. Entonces, así como me dijo Lauren Mayano, cuando yo fui a hablar a la Casa Blanca, ella me dijo que dijera algo muy bonito, que es cierto, que las familias latinas son los the assets, the most underutilized assets Mm, of the queer community. And so I can say the same thing about the HIV. So sí. Latinx families are the underutilized assets for the HIV movement. And it's Mm. true. Pero ha habido ciertos proyectos donde en español ha habido videos, se llama Somos Familia el proyecto. Pero no es de nosotros, somos familia. No, es de Somos Familia VIH. Eh, es de Greater Than AIDS, es la organización que hizo. Yo trabajé como consultant, como asesor. Y es un proyecto muy lindo. Yo se los envío a ustedes en las herramientas. Sí, no sé si podemos ponerlo en el chat, ese enlace. Greater, O Greater than AIDS. I don't know si sí. Fabiola Si lo Fabiola está por encuentra. ahí y lo puede hacer, se lo agradecemos. También. Pero Marisa, te quería decir pues poquito que toda la familia, yo el año pasado hice un listening tour con Beef Healthcare y Ujú. encontramos que la segunda razón por la que las personas, en este caso hombres que tienen sexo con hombres latinos, eh, la segunda y más importante influencia en la vida de estas personas es la aceptación familiar de del queerness y del VIH. Entonces, para mí, casi no, casi van juntos, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. ya. Gracias por compartir eso. Tenemos unas cuantas preguntas de unos jóvenes de Somos Ok. Familia. Y uno es si quieren saber si los jóvenes de color son desproporcionadamente afectados por el VIH y cuáles son los factores que piensan que Sí. contribuyen. Ujú. Se me- Terriblemente, terriblemente afectados, Maritza. Los jóvenes de color, desproporcionalmente afectados. La razón es muy sencilla, el racismo. Mm, Tan sencillo, ¿no? Todo lo que conlleva a que vivamos en una sociedad donde las personas de color no reciben los mismos beneficios y responsabilidades que las personas blancas, contrae a que exista, que ese desnivel o desanivel social se vea reflejado en nuestra salud, ¿no? Entonces, no es casualidad, es algo que fue creado. Mm, De sí, hecho, vemos ahora mismo cómo el gobierno intenta todavía quitarnos eh, el seguro social, por así decirlo, el seguro de salud social. Sin embargo, tiene un plan para terminar con el VIH. Yo, pues, ¿cómo quieres que terminar con el VIH si me quieres quitar el y Medicare no o el tenemos Medicaid? acceso. Ujú, así Exacto. es. Sí, por eso Ah, digo que si no
para el COVID-19 y para el VIH, si no existen recursos, vacunas, medicamento para todas las personas que estemos vivos, no vamos a terminar nunca y le vamos a dar vuelta, ¿no? Como el hámster. Sí. Sí, y también estaba pensando cuando estabas contando la historia de los 90 y de hacer trabajo de prevención ahí en el bar, en transporte público. Yo también crecí en esa era de los 90 y hacíamos trabajo en las escuelas, educando a los jóvenes sobre el VIH y pienso que tal vez no hay tanto ya, porque en esos tiempos era como todo el mundo que tenía VIH pensábamos que se iban a morir y ahora hay como mejores medicamentos para los que lo pueden tener, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿piensas que hay menos educación para los jóvenes o todavía sigue? No, la prevención para los jóvenes es totalmente errónea. O sea, no ha funcionado, nunca ha funcionado y las autoridades no entienden que nunca ha funcionado. Mm, Y si anuas a eso, pues eh, los isms, ¿no? El racismo, la homofobia, el machismo, la masculinidad tóxica tiene muchísima influencia en que nuestros jóvenes no vayan a hacerse la prueba, a que no soliciten PrEP, que es básicamente una píldora que te va a prevenir el VIH y que te lo pueden dar gratuitamente. En California existen ya leyes donde se ha estipulado que cualquier persona que necesite el PrEP, que lo puede solicitar y se lo deben de dar, ¿no? El problema es que Gilead supuestamente ofrece el PrEP gratis, pero no te paga los exámenes de laboratorio que tienes que mm, hacer o otro tipo de cosas que son los más caros, ¿no? sí. Entonces, no se dejen embaucar y exijan. Las personas tienen que exigir a su médico, si su médico no responde bien, o vayan a una clínica de las clínicas de salud que existen ahí en San Francisco, o en todas partes. Yo creo que esas son las clínicas que han salvando a las personas, sobre todo a las personas inmigrantes que no tienen acceso y de hecho que son discriminadas en los lugares donde se atiende a personas que necesitan apoyo con la salud. Y eso es terrible, terrible. Y eso es para lo que yo lucho siempre, las personas inmigrantes. Sí. Otra pregunta de los jóvenes es que, ¿qué precauciones pueden tomar los jóvenes y qué podemos o pueden hacer si esas precauciones no están accesibles? Que es algo que has hablado un poco de PrEP, pero hay otras cosas que pueden hacer. Ujú. Claro, yo considero que si existiera la educación sexual en nuestras escuelas como debería de ser, no tendríamos tanto VIH en los jóvenes. Lo que ellos tienen que hacer primero que nada es quitarse todo ese tipo de cosas que traen arrastrando, culpas que traen arrastrando por ser seres sexuales. Deben de quitárselo, que se les quite y sentirse orgullosos, contentos, alegres de que son personas que practican el sexo. Y entonces tienen que empezar a ser muy responsables consigo mismo, a tener un diálogo interno donde tú identifiques todas las herramientas que están a tu alcance para poder evitar el contagiarte del VIH. En este caso es el PrEP, que es la Pre-Exposure Prophylaxis, o sí, el profilaxis pre a la exposición. Y también existen los condones, y también existen, por ejemplo, ciertas, pues ciertos comportamientos sexuales que pueden evitar, por ejemplo, em, eh, 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 de, ¿cómo se dice? Al revés de incrementan. De, I don't know, se me fue la reducir, palabra. reducir. Reducen, reducen los riesgos. Por ejemplo, si tú estás teniendo sexo con tu pareja y eyaculas fuera de tu pareja. Cosas así. A veces se van entre mitos, pero lo más importante es que los jóvenes tengan una actitud positiva hacia el sexo, porque el problema es más que todo
esa vergüenza y esa estigma que la sociedad nos ha puesto a todo lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Por Sí. ejemplo, a Y también tal vez es un papel para las familias que ayuden a quitar ese estigma sobre el sexo completamente, ¿verdad? Porque ahí es claro, donde primero aprendemos exacto. de tener miedo a hablar de esos temas. Sí, es por eso que el VIH se tiene que hablar en sobremesa. Em, yo creo que es muy lindo cuando las familias pues, pueden hablar de ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos haciendo el canto del colibrí, cómo ciertas familias em, se, se sentían mucho más unidas o mucho más seguras de contarle a su papá el problema que estaban teniendo, ¿no? Y cuando existe ese tipo de comportamiento donde se hace un tabú de cosas que en realidad son parte de la vida diaria y que nos afectan, se complica la vida de las personas de una forma increíblemente mm, que no viene al caso, porque Sí. no tenemos por qué estar teniendo tantos jóvenes que contraen el VIH por todas esas cosas que arrastramos culturalmente. Sí. Gracias por compartir eso. Ok, la última pregunta de los jóvenes. A ver, es Ujú. en la sección de jóvenes. Como jóvenes, ¿cómo pueden hablar con nuestros padres y otros adultos en nuestras vidas si necesitamos apoyo cuando se trata de cómo cuidarnos, y buscar atención médica? Ellos saben perfectamente la respuesta a esta pregunta. Ellos son los primeros que salen del closet en pleno Thanksgiving, ¿no? Así que si no son, que utilicen lo que han aprendido de salir del closet como personas LGBTQ para hablar del SIDA o del VIH. También que utilicen herramientas como 3 gotas de agua o el canto del corazón. Ah, no, pero esos no tienen, no, No no. tienen Ya, VIH. ya me dicen mucha gente que tengo que hacer un documental del VIH y yo digo, es que las películas que hago no son como pancakes, que voy a hacer pancakes esta noche, ¿no? No, Otra más igualita, pero un poco diferente. sí, me tienen que salir del alma y no me ha salido del alma hacer una película del VIH todavía. Pero no, los jóvenes tienen que hablar, de hecho, como dije antes, primero consigo mismos y practicar el sentirte realmente cómo me siento acerca de la persona sexual que soy, ¿no? Y quitarte todo ese tipo de cosas. Los jóvenes son buenísimos para evolucionar de esa forma. Entonces, yo de ellos he aprendido. Yo he trabajado muchísimo con jóvenes. Entonces, lo que es importante es que nunca sientan que están solos, porque a mí me pueden llamar a cualquier hora. Yo les doy mi teléfono. Hoy, si me encuentran en el Facebook, en el Twitter, donde sea, a cualquier hora yo estoy ahí para apoyarles. Si tú por alguna razón te diagnostican con el VIH, lo más importante es que encuentres a otra persona que vive con el VIH y entablar una relación o, o encontrar apoyo de esas personas. Nosotros, las personas que vivimos con el VIH, somos lo mejor que le puede pasar a una persona que empieza en ese... Porque, porque el peso social y emocional del VIH todavía existe. La gente todavía cree que se va a morir cuando le dicen que es VIH positivo. Entonces, existen networks de personas que vivimos con el VIH que utilizamos diferentes herramientas y frameworks para hacer nuestro trabajo. En el caso mío, yo trabajo con un network que se llama The People Living, the US People Living with HIV Caucus, que es una de las organizaciones con más influencia. Y también recientemente formamos una organización, una coalición que se llama HIV Racial Justice Now. Mm. Y hemos creado un framework que se llama, por supuesto que se me olvida el nombre, del framework que lo escribimos. Eh, la palabra liberation está ahí, pero no sé qué es. Tarara, liberation.
luego se los paso, pero es importante, nosotros creemos que para que terminemos con el VIH tenemos que utilizar un framework anti-racist. Y eso fue antes de los uprisings, ¿no? Ese Sí. trabajo lo empezamos antes de COVID-19. Sí, porque todo este trabajo para la justicia social en diferentes maneras, todo es interseccionalidad. Total. Porque si uno de nosotros no está libre, ninguno estamos libres verdaderamente. Y las personas blancas parece ser que no aprendieron ese lema porque se agarraron sus premios y se fueron, ¿no? Nos dejaron atrás. Pero nosotros nunca hemos dejado de luchar. La comunidad LGBT o la comunidad queer latina siempre ha estado, ahí está, perdimos a Lorena Borjas, ¿no? Que fue una gran Sí. pérdida para nuestra comunidad porque ella es una persona que fue de las primeras latinas que luchó por el VIH, pero también por las comunidades más afectadas por el VIH, que son las trabajadoras sexuales, ¿no? Y ella para mí es un gran emblema de inspiración para yo hacer mi trabajo. Yo siempre dedico mi trabajo, por ejemplo, a, a este chico de MTV que se llama Pedro. Se me Oh, están olvidando, sí. se me están olvidando No me todos los recuerdo. nombres, No me Marisa. recuerdo en este momento, pero sí, eso era. Pedro, que Ujú. si me escuchara Pedro en el cielo, me iba a dar una cachetada, algo así, porque se me olvidó el apellido. Pedro Zamora, un cubano, un hermoso cubano que fue de los primeros que habló a nivel en la televisión, en MTV, y que a mí me parece un ejemplo. Entonces yo siempre me recuerdo de él, de ese trabajo de él. Así que jóvenes, si necesitan algo, ustedes pueden, Fabiola pondrá mi información y ustedes pueden en cualquier momento acercarse a mí, con gusto. Sí. Marco, sí, vamos a decir que si hay alguien que está escuchándonos hoy o nos está viendo otro día, porque esto va a quedar grabado, y acaba de enterarse que tiene VIH, ¿qué consejo le puedes dar? Yo sé que has dicho, conéctate con una persona que también está positiva para VIH, pero vamos a decir que estás teniendo esa conversación uno a uno. ¿Cuáles son unas de las primeras cosas que quieres platicar con ellos? Es casi lo mismo de lo que decía de los jóvenes, es luchar en contra de las culpas y luchar en contra de, por ejemplo, la tragedia. Eh, porque es fuerte lo del VIH, no te voy a decir que no. Por ejemplo, muchas personas no se dan cuenta que yo muchas veces tengo unas ampollas espantosas dentro de mi boca cuando estoy hablando, que no siquiera puedo comer. El miedo que tienes de morirte a pesar de que tú sabes que estás bien, ¿no? Em, la, cómo la gente piensa de nosotros y cómo, no, cómo nos trata, muchas veces es muy feo. Por ejemplo, en el Grindr, yo siempre digo que yo soy E equals you. No, you equals you, que soy undetectable equals untransmittable. Ujú. Y, y la gente me dice me han dicho cosas espantosas, Wow. espantosas. Y estos son personas de mi comunidad, ¿no? Entonces, existe una gran discriminación en contra de las personas que ni siquiera, mucha gente no me abrazaría a mí, no me daría la mano, ¿no? Entonces, el estigma no se ha terminado. Yo creo que esa es la lucha más fuerte que tenemos nosotros cuando nos diagnostican con el VIH, es el estigma. Y el miedo, por Sí, ejemplo, a qué va a decir mi familia, sí. que es muy fuerte. El you equals you, lo que trajo también es que nos regresó un poco la dignidad a las personas que vivimos con el VIH y nos dio la alegría de vivir, porque, por ejemplo, finalmente podemos tener sexo sin el miedo espantoso de matar al pobre con el que te estás acostando, ¿no? Potencialmente. Entonces Ujú. existe una luz en la comunidad del VIH y desde hace 10 años que sabemos esto. Mucha gente hasta ahorita se está enterando, ¿no? Sí, entonces otra vez, si
los exámenes médicos no se detecta el VIH, no lo puedes transmitir. No, Es- si el nivel virológico es Está bien bajo. indetectable, Ujú. ujú, no lo puedes transmitir. Y las investigaciones fueron hechas con miles y miles y miles y miles y miles de personas en cualquier situación que tú me plantees. Se hicieron investigaciones muchas por muchos años. Entonces, lo podemos decir también de viva voz y sin ningún problema porque es cierto, porque está pasando, ¿no? Pero Sí. existe un miedo y una desinformación muy fuerte que pues es lo que acaba con las personas a veces. Tenemos un comentario de Alejandra Santiago. Hola, Mm, Alejandra. qué Ah, linda. una idea para terminar con el VIH en la comunidad trans es eliminar la discriminación en las compañías para que den trabajo a las personas trans. Claro, claro, las personas trans mujeres o las mujeres latinas trans son las personas, en mi opinión, más marginalizadas en nuestras comunidades inmigrante, latinex, queer, VIH. O sea, se llevan el premio sí, de ser las más vulnerables. Por eso me dio muchísimo gusto la victoria que tuvieron en las elecciones o ahora que con estas leyes que la Bambi se puso las pilas y pasaron, ¿no? Que es un logro muy importante porque yo creo que las comunidades transgénero siempre, siempre han estado, a pesar de que las mujeres transgénero siempre han estado al pie del cañón, por así decirlo, no quiero hablar de forma bélica, pero nosotros, la comunidad que no somos transgénero, les debemos el respeto y les debemos el apoyo a toda la comunidad trans. Em, yo creo que es muy importante. Así que un abrazo a mi amiga Alejandra Santiago por allá por Santa Cruz. También tiene otro comentario que es importante la comunicación cuando eres positivo de VIH y vas a tener relaciones sexuales con otra persona porque por favor, comunícaselo y deja que la persona decida si continuar o no con la relación sexual. ¿Tienes Claro, algún comentario? Sí. sí, claro, habemos, hay mucha gente, no existe nada más esa persona con la que te quieres acostar. En México decimos que hay cada roto para su descosido, ¿no? Eh, Alejandra tiene razón porque, por ejemplo, si eres indetectable, pues ¿cuál es el problema? Comunícalo, háblalo para que se vuelva más normal. El problema también es no caer en discriminar a aquellos que no pueden ser indetectables. Y las leyes ya lo hacen. Hay leyes en Michigan, por ejemplo, donde si tú eres una persona que puede lograr eh, el llegar a ser indetectable, pues te puede salvar de que te criminalicen, pero aquellas personas que no son criminalizadas. Mm, Debería ser al contrario, las personas que no pueden llegar a ser indetectables es porque tienen problemas importantes, ¿no? sí, Y sí, es que el mundo está patas arriba, Marisa. sí, 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 sí. Ah, este año ha sido súper difícil para todos, para todos, No pero, shit. pero yo creo que eso es lo menos que podemos decir del 2020, es que ha estado difícil. Pero especialmente para las personas con VIH, dinos un poco de cómo está la intersección entre la VIH y el COVID-19. Pues para mí han sido uno de los peores años de toda mi vida. Yo te dije hace ratito que yo sentí como que se me quitó un peso de encima cuando supe que Joe Biden había ganado las elecciones. Aunque mis roommates me corrieron al día siguiente Mm, por no ser racista o republicano, que no es lo mismo, pero casi. Eh, y la comunidad VIH ha estado, desde que empezó el COVID, nosotros, hace cuenta que nos dijeron, ahí viene el VIH número 2, mm, ¿no? Porque yo sabía perfectamente lo que iba a pasar
con el COVID-19. O sea, no sabía que nos íbamos a ir a tal barranco que nos hemos ido aquí en este país, pero ya sabía perfectamente que las personas que se iban a ser más afectadas íbamos a ser las personas de color, de bajos recursos y de comunidades que son marginalizadas por la sociedad. Eso ya lo sabía, porque es evidente en el VIH o en otras enfermedades como la malaria. Eh, las enfermedades quote unquote, tropicales, que son las menos fundadas o que se les da dinero, sin embargo son las que matan más gente. Entonces, pues la carga emocional de lidiar con otra pandemia cuando tú apenas te estás salvando de una, pues es bien fuerte, ¿no? Bien fuerte. Mira, yo hablé de Lorena Borges y voy a hablar de Lorena de nuevo. A pesar de que yo no la conocí muchísimo y nos vimos solamente un par de veces, yo sé de parte de su comunidad, de sus amigas, que ella tenía un miedo terrible a morir sola, ¿no? Y porque les tenía miedo a los médicos porque la habían tratado malísimamente por ser transgénero. Entonces ese miedo no era miedo no fundado, sino que era algo que pues, uno reacciona, ¿no? Es traumante. Y la pobre se murió solita en el hospital sin ver a nadie. A mí me Sí, parece algo porque muy no triste. dejan a nadie entrar No, en porque estos tiempos. sobre todo al principio, cuando todo el mundo estaba en Nueva York, se empezaron a morirse como si fueran moscas, ¿no? Ujú, La gente. ujú. Entonces, yo creo que la pérdida humana ha sido tan fuerte que nosotros los humanos no lo hemos, no lo hemos, Absorbido. no, no, No hemos reaccionado no. en una manera. Y el culpable, el más culpable de todos es el que pronto va a ser expresidente. Esa persona afectó y mató a muchísima gente, sobre todo con las pendejadas que decía. eh, y luego la otra parte es la gente que le cree, ¿no? Que me Sí, parece a mí muchas algo. personas no creen que que el virus existe, pero sí existe y la única manera que tenemos en este momento para protegernos es cubrirnos la boca y la nariz, lavarnos mucho las manos, am, Y y estar lejos, y estar estar lejos, no físicamente lejos. estar con la gente, aunque ha sido súper difícil este año no pasar las fiestas o no, que no vamos a pasar las fiestas con nuestras familias, los que nos vivimos ahí con ellos. Ujú. Am, es lo necesario porque no queremos que siga No, subiendo estos números del y COVID. la comunidad del VIH tiene todas las herramientas para transferir y los conocimientos. De hecho, yo soy parte de dos grupos que lidiamos con la vacuna, la creación de las vacunas, porque estos mismos grupos que han existido para la vacuna del VIH, que nunca se ha encontrado, eh, todo ese tipo de cosas, de hecho, se han utilizado, la infraestructura del VIH se ha utilizado para el COVID-19. También porque es un virus y los virus son bien difíciles de tratar. De hecho, no existe tratamiento muy. Sí, los virus Sí, son patógenos muy difíciles, a diferencia de las bacterias, ¿no? Que son un poco más fácil de aniquilarlas. sí. Pues Pero, nos ya. quedan como 10 minutos, Marco. Entonces voy a decirle a los que nos están viendo, si tienen preguntas, es su última oportunidad de hacerlas. Y si, no sé si quieres decir algo, Marco, para empezar a acabar. Empezar a acabar. No, a mí, pues, es un gusto estar con ustedes en Somos Familia. Yo siempre estoy muy orgulloso del trabajo. Maritza, tú eres eres amiga mía, ¿no? Pero también eres una gran directora ejecutiva de la organización y haces un trabajo increíble. Y todas las personas eh, voluntarios, que es una organización casi a base voluntaria, es un gran orgullo que desde el principio yo estaba por ahí con la Lauren y con esta Mirna. Mirna. Ay, Sí. Dios mío, yo tengo unos Ay, años, no. ya se me estoy. Y enviarles un saludo a todas las personas que hayan visto mis documentales y decirles que el próximo año
casi estoy seguro que el próximo año vamos a empezar con el Canto del Colibrí número 2, con todas Wow. las familias que están en la número 1, así que Marisa tiene que Oh, ponerse a no trabajar. sabía. Ok. Alejandra nos dice, bravo, Marco. You are awesome. I learned a lot from you. Pues Fantastic. yo también aprendo mucho de la Alejandra, que es increíble. Y que ella tiene un documental muy lindo que se llama, mira, me va a matar, Ponlo en los comentarios, Alejandra, por favor. que se Porque hoy llama no tenemos Soledad, no, los nombres. No ¿cómo se sé llama? por qué. Soledad, no, Soledad, no, no, tiene un nombre muy bonito, pero que me va a matar la directora, que es íntima amiga mía. Este, pero eso es lo que pasa cuando tú tienes ya 52 años y cuando has sobrevivido una crisis depresiva más fuerte del mundo, donde se te va, ¿me entiendes? Se te va el avión, o el avión se te fue y ya no, se me olvidan muchas cosas, Maritza. Y también estamos en un tiempo donde tenemos las mentes llenas, las emociones llenas y recordarnos es lo último que tenemos. Ah, si Libertad quieren se llama libertad, libertad. libertad, ahí Mira, está, pero yo me libertad. acordé primero, sí. Es un documental muy Ah, hermoso. este es nuestro sitio de web, somosfamiliabay.org. Si vas a donde dice recursos, ahí puedes ver el canto del colibrí. No, ahí puedes ver 3 gotas de agua. Y también hay un link para ir a alquilar o comprar el canto del colibrí. Y si no, me pueden enviar a mí un correo electrónico y yo se los paso. Gracias, Marco. Qué lindo. Ahí está el correo de Marcos. Aquí trabajamos en equipo. Exacto, exacto. A ver, una última pregunta es, si nos puedes contar un poco sobre la intersección del VIH y los derechos humanos y cómo usas ese marco para tratar de cambiar las leyes, eliminar los altos niveles de infección, especialmente, no sé si dijiste esto antes, pero estaba leyendo la investigación de VIV, que los hombres latinos tienen más niveles de VIH que cualquier otro grupo. Sí, es una competencia entre los hombres negros y los hombres latinos. Esa investigación de la que te dijo se llama Tal como soy. Y ustedes tienen los links en español y en inglés. Es muy importante porque descubrimos platicando con las personas, ¿no? En todo el país. Mira, los derechos humanos para mí son muy importantes. En México nosotros fuimos creados socialmente con un respeto muy importante hacia los derechos humanos. En los Estados Unidos no, no se habla de los derechos humanos como en México y el resto del mundo, pero yo hacía eh, mucho trabajo en civil rights, ¿no? Hasta que descubrí que todo mi trabajo no ayudaba a nadie que fuese indocumentado, Mm. porque, y ahí está la diferencia, los derechos humanos abarcan a todas las personas que están vivitas, que son seres humanos, porque son derechos que se nos da solamente por haber nacido, ¿no? Y que no se te pueden quitar, a pesar de que esta administración tuvo the nerve, Pompeo, en empezar un, una iniciativa donde ellos querían, de hecho, eh, renombrar o crear derechos humanos específicos del país, como si fuesen enchiladas. No, señores, así no es el asunto, ¿no? Los derechos humanos son eh, Para todas. para todos, que te los da el haber nacido. Entonces, yo empecé a utilizar los principios de los derechos humanos y porque así yo me sentía como que entonces no dejaba a nadie fuera, ¿no? En mi trabajo. Y empecé a trabajar, eh, trabajé como un fellow para the US Human Rights Network y todavía trabajo con ellos de una forma muy activa. De hecho, aquí en Reno yo era parte de la Comisión de los Derechos Humanos de la ciudad hasta hace un par de días que renuncié porque me voy.
y les traje a ellos también un entrenamiento de los derechos humanos, los principios de los derechos humanos, porque si nos, como activistas o trabajadores de la sociedad o de la justicia social, si nosotros abordamos o utilizamos ese marco, entonces no dejamos a nadie detrás. Y los derechos humanos, existen ahora mismo bastantes peticiones o iniciativas, por ejemplo, con la salud, con el seguro de salud universal, que le Ujú. daría a todo el mundo acceso a las medicinas, ¿no? Y al tratamiento. Sí, Entonces, es muy importante. Yo utilizo los derechos humanos, la justicia mm, de raza, eh, y principios de la comunidad transgénero, los incluyo, y trabajadores sexuales como las bases para hacer mi trabajo como un activista social. sí. Pues muchísimas gracias, Marco. Le agradezco. Oh, un comentario. La Most of Santiago us que dice, dice most que of us don't know about human rights and how they can help us. So, muchos no sabemos de los derechos humanos y cómo nos puede ayudar. Mucha y, te, razón. Maestra, repito, tengo que decir que las personas que iniciaron el trabajo de los derechos humanos en este país fueron mujeres, mujeres como siempre, ahí en California. Y porque se hacía el trabajo de los derechos humanos en los 60s, pero después, y todo eso no es casualidad, sino que se ha hecho intencional, porque si utilizamos los derechos humanos, el Donald Trump iría a la cárcel inmediatamente, ¿me entiendes? Lo Ujú, podríamos ujú. juzgar a él, porque él hizo delitos en contra de la humanidad, básicamente, ¿no? Sí, tenemos mucho que hacer para empezar a destruir los mitos en nuestra comunidad sobre el sexo, sobre el VIH. Tenemos mucho que hacer en nuestras familias, en nosotros mismos. Y le agradecemos mucho, mucho, mucho a esta persona tan especial, Marco Castro Bojorquez, por estar con nosotros hoy, compartir su historia, compartir su trabajo, darnos consejos y ayudarnos a formar un marco de derechos humanos para empezar a desaprender muchas de las cosas que no hemos aprendido Ujú. que nos perjudican. Así que muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos han visto. ¿Y ahí qué nos estás enseñando? Pues el premio para decirles muchas gracias a todos. Que seguiré trabajando con la organización Somos Familia hasta que yo me muera. Y me dio mucho gusto platicar contigo, Maritza. Te mando un abrazo y a Un todos en abrazo. Somos Familia. Gracias. Bye, Marco. Bye.